Una vez más, gracias, Padre Obispo Maxi, queridos curas, y de la diócesis de Avellaneda Lanús, consagrados, seminaristas, diáconos permanentes, ¿no? Y ustedes, querido pueblo. La verdad me da mucha alegría estar con ustedes. Coincide, ¿no?, esta asamblea, esta celebración, esta fiesta diocesana. Están viviendo, ¿no? Como les decía, Monseñor Maxi me había invitado ya del año pasado que apareciera por aquí. Bueno, soy alguien que nació en esta zona y aquí me crié. Yo soy de la zona de Remedio de Escalada, ¿no? Hoy es la puntita del partido de Lanús. De ahí soy originario. Y hay de todo. Yo recién venía pensando acá debe ser el reducto de Racing Independiente, ¿no? Pero debe haber algunos más, ¿no? Acá veo qué grande tienen el corazón ustedes. Acá hay un gorrito de Boca y por ahí he visto otros colores de River también, ¿no es cierto? Así que son iglesia verdaderamente, ¿no? Me alegro mucho, me alegro mucho. Y con esta celebración, ¿no?, que es un poco presentación de mí aquí en este lugar, quizás ustedes sepan que todo lo que ha pasado el año pasado en nuestra querida diócesis de Santiago del Estero. Yo hace 12 años que estoy en Santiago del Estero, desde comienzo del año 2014. Y en verdad que fue una iglesia realmente bendecida de una manera muy especial el año pasado, perdón, el año 2024 ciertamente. Allí hacia mediados de año, y después se concretó el mes de septiembre, esta iglesia de Santiago del Estero fue reconocida como la iglesia primada de la Argentina. No porque seamos más buenos que ustedes, no porque seamos mejores, más sabios. El Papa Francisco lo tenía en su corazón hace muchos años, ¿no? Quizás ya de cura, me imagino que va a ser de cura, cuando era jesuita, y sabía y conocía un poco la historia de la evangelización de nuestra patria. ¿Por qué iglesia primada? Por eso se sorprendieron los de Buenos Aires. A mí también me sorprendió realmente, porque la verdad que no pestañeé por ese tema. Fue el pensamiento del Papa Francisco, ¿no?, después de haber hecho un estudio minucioso, ¿no?, del origen de nuestra evangelización. Se da cuenta que, bueno, la primera sede de la primera, mejor dicho, la sede de la primera diócesis del país fue Santiago del Estero, porque esa fue la primera ciudad del país también, ¿no? Por eso Santiago del Estero es madre de ciudades, hoy es madre de diócesis. Por eso el Papa Francisco se remontó a la historia, por eso rescató, ¿no?, esos primeros pasos de la evangelización, donde se comenzó a implantar la iglesia también, y nos ha reconocido como iglesia primada. Pero yo le decía a mis hermanos santiagueños, esto no nos tenemos que hinchar, ¿no? Esto nos da más compromisos, ¿no? Mirando el Evangelio, ¿no?, aprender lo de Jesús, ser primero y ser servidor de todos, ¿no? Tiene que despertar en nosotros esto, ¿no?, de seguir sirviendo, ¿no?, sirviendo la vida, ¿no?, madre de ciudades, sirviendo a la causa del reino. Y después a los pocos meses apareció esta noticia en el mes de octubre de que el Papa me nombraba cardenal. La verdad que todavía no caigo en estas cosas, ¿no? Estaba en otro tema, ¿no? En otro tema, el Papa en su voluntad, ¿no?, allá en el mes de octubre llamó a un nuevo consistorio y me ha elegido a ser cardenal de la Iglesia Católica, de la Iglesia de Dios, ¿no? Totalmente inmerecido, no pensado, ¿no? Por eso fue una gracia muy especial, pero sin olvidarnos que en febrero del año pasado, y ustedes por ahí lo habrán participado también, tuvimos un regalo inmenso para nosotros, para nuestra patria y para la Iglesia Universal. Fue la canonización de María Antonia de San José, nuestra querida Mamantula, ¿no?
Ella es una mujer santiagueña, una laica como todos ustedes, como la mayoría de ustedes, ¿no? María Antonia Mamantula no era monja, no era monja, por más de que su retrato, lo que hoy conocemos de ella parecía que es una consagrada, no, era una laica formada por los padres jesuitas, que cuando fueron expulsados los jesuitas, ella tomó el carisma de los jesuitas, que es ¿cuál? Es organizar los ejercicios espirituales, ¿no? Y ella comenzó a partir de ese momento, ¿no? Estando muy sola, porque prácticamente quedó sola, a los jesuitas los echaron de la noche a la mañana y no quedaba nada de eso. Era prohibido hablar, ¿no? Es una mujer rebelde en cierta manera, ¿no? Una rebeldía sana, ¿no? Comenzó a organizar los ejercicios. Desde la nada, desde la soledad, ¿no? Uno se puede imaginar, ¿no? Estaba como 20 años al lado de ellos, eran sus grandes maestros, y de repente se queda sola. Mujer en esa época, desconsiderada, lo único que podía hacer o era madre de familia o entrar en un monasterio. Ella eligió esto, comenzar a organizar los ejercicios espirituales en Santiago, y fue recorriendo todo el país hasta llegar a Buenos Aires. Ahí tiene, ¿no? En la avenida Independencia, me parece, no Independencia, por ahí está la Santa Casa de Ejercicio, está la obra de María Antonia, ¿no? De la Mamantula, ¿no? Una mujer notable, ¿no? Que juntaba 200, 300, 400 personas en una tanda de ejercicios durante 10 días. Imaginémonos, ¿no? A nosotros nos estamos chochos cuando de repente tenemos los ejercicios en el retiro 20, 30, 40 personas. Esta mujer llegó a juntar 300, 400 personas durante 10 días. Había que atenderlos. Es un poquito la madre espiritual del cura Brochero, ¿no? Lo que hizo el cura Brochero después, también a través de los ejercicios espirituales. Y eso evidentemente que repercutió hondamente en la sociedad del momento, ¿no? Muchísima gente pasó por los ejercicios. Ese fue el regalo que tuvimos de la patria, los santiagueños, y de esta mujer que es hoy día una bandera inspiradora para nuestra fe. Allí estoy, provincialmente en Santiago del Estero, ¿no? En mi origen, como decía, estoy en Lanús, me crié en una comunidad de inmigrantes, ¿no? Inmigrantes que recién trasplantados y llegados a nuestra patria, y ahí estaban los padres vicentinos. Bueno, ahí comenzó también mi vocación. Pertenezco a la congregación de la misión de San Vicente y Paulo, como decían los padres vicentinos, ¿no? Ahí comenzó esta historia que hoy, bueno, la continúo en Santiago del Estero. No deje de ser misionero nunca. Este es mi carisma fundamental, ¿no? Y siempre, aún con este llamado al episcopado, fue ser el misionero. Y estamos viviendo este mes de las misiones. Hasta que, por eso quiero también hacer una pequeña reflexión en torno al Evangelio de hoy y darle un tinte misionero. De hecho, nosotros la jornada de las misiones la hemos celebrado el domingo pasado. A nivel universal va a ser mañana. El Papa León lo va a celebrar a nivel universal mañana. Nosotros la adelantamos por el Día de la Familia, el Día de las Mamás, pero la hemos celebrado. Pero es el mes de las misiones. Y qué lindo es volver sobre esto. Seguramente que ustedes, en la preparación, en distintos proyectos que están trazando a nivel de parroquias, a nivel de capillas, de comunidades o movimientos, aparece este tema de los misioneros. Y aún el Evangelio de hoy, este Evangelio que tiene por centro, ¿no?, la necesidad de orar sin desanimarse, también tiene alguna vertiente misionera. El Evangelio de Lucas nos habla de la perseverancia, la oración en el ejemplo de la viuda que quiere alcanzar justicia que le negaba al juez. La viuda era de los pobres en esa sociedad judía, discriminada por su condición. No tenía ninguna influencia para mover los papeles, como diríamos hoy, y que su causa avance. No tenía ningún padrino para que esa cosa se adelante. Su confianza era Dios, que atiende el clamor de los pobres.
Esa era la fe de la mujer viuda, para no cansarse en reclamo de justicia ante el juez indiferente a la viuda. En la persona de esta mujer están incluidos los pobres de todos los tiempos, que buscan comprensión, reconocimiento de su dignidad y que claman a aquellos que puedan atender a sus legítimas necesidades. Este juez sin corazón y sensibilidad a la pobreza de la mujer es justamente la contracara de la persona de Jesús, que siempre atendía el clamor de los pobres que se acercaban a él para pedir alguna gracia especial. Jesús fue enviado a evangelizar a los pobres. Así se había presentado en el templo, haciendo suya la profecía de Isaías. Los que se acercaban al Señor no venían de una vida de fe madura e instruida. Se acercaban porque tenían la fe de los pobres que confían en la providencia y en la misericordia de Dios. A diferencia del juez indiferente ante el sufrimiento, vemos la actitud de Jesús, la acogida cordial, crea cercanía y confianza. Es lo que tantas veces nos decía el Papa Francisco, el tema de la cercanía, de recepción, de la escucha. Es la cercanía de la que habla también el documento de Aparecida, ¿no? La misión comienza por crear vínculos, Vamos a la misión no es una conquista. La misión no es hacer proselitismo, la misión hoy es crear vínculos en un mundo desgarrado por las soledades, el desamparo, ¿no? La misión es crear vínculos, como los creaba Jesús. Jesús comenzó a crear vínculos, no comenzó a predicarles, los recibía, los atendía, los miraba, los tocaba, se dejaba tocar, comenzaba una relación nueva. Esta es una actitud misionera hoy, ¿no? A veces pensamos que la misión es, tenemos que empezar a trazar proyectos, y la premisión y planes y compañía, y salir a conquistar. No, la misión hoy es fundamentalmente, o comienza con esto de generar vínculos. Después viene el anuncio, es volver a Jesús, ¿no? Jesús se enternece ante la pobreza, ante la miseria de los demás. Por eso comienza a crear esos vínculos. Y esto nos hace pensar nuestro estilo de iglesia, nuestras comunidades, si son generadoras de vínculos. Si son generadores, pensémoslo, ¿no? Esto es una responsabilidad nuestra. Esa gente que viene a veces con una fe muy rudimentaria, muy rudimentaria, pero confiando. ¿Cómo los recibimos nosotros? ¿Cómo los recibimos? A veces le tiramos los 10 mandamientos, los no sé cuántos preceptos encima, y por supuesto que rápidamente por ahí nos espantamos a la gente. Esa gente que viene a nosotros eran como los pobres de Jesús de aquel momento. Y pensemos tantas escenas del Evangelio, ¿no? Que venían, porque quizás habían agotado todos los medios, pero confiaban en Jesús, que Él podía mirarlos, que Él podía sanarlos, que Él podía hacer algo en sus vidas. Desde una actitud de compasión, de misericordia, ¿no? Esto es clave en este tiempo, es clave. Esto es clave. Después vendrán los proyectos, después vendrán los planes, pero si no creamos esta empatía, este encuentro tan necesario en la sociedad, vivimos en una sociedad herida, fragmentada, que nos peleamos permanentemente, discordias en nuestra familia, malestares permanentes, los legítimos y los creados. Si nosotros no tenemos esta actitud, es muy probable que nos vayamos quedando más solos también. Y al final de la parábola que nos propone Jesús tiene la enseñanza central de la necesidad que tiene la enseñanza de la oración. Hay una frasecita que nos hace pensar. Dice Jesús, ¿no? Después, al final de esta parábola, ¿no? Juez que no la atendía a la mujer, por la insistencia de ella, el juez definitivamente la atiende, pero dice Jesús al final: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe? Nos hace preguntar, ¿no? Nos interpela. Y por otro lado, nos
nos hace mirar cómo mantenemos nosotros viva esta fe. ¿Cómo la mantenemos? Evidentemente estos acontecimientos, estas jornadas nos ayudan a recrear nuestra fe. Habrá otros momentos, pero aún lo lúdico, el juego, el encuentro, esto nos ayuda a renovar nuestra fe, que quizás es una de las preocupaciones que tenemos que tener siempre. Nos pasa muchas veces que nos quedamos medio solos, ¿no? Porque de repente la gente que no viene por distintos motivos, ¿no? Y entonces, crear esta apertura, ¿no?, de corazones, esta capacidad de encontrarnos, de escuchar, de ponernos en la persona del que está necesitada de ayuda, nos ayuda a ir renovando nuestra fe y contagiar la fe. Si haberlo conocido a Jesús fue algo bello y grande para nosotros, ¿qué hacemos nosotros para llegar a multitudes que están fuera o lejos? Por aquí aparece una tentación de nuestras comunidades, quedarnos cómodos en nuestras casas, quedarnos cómodos, quedarnos esperando. La misión no es solamente partir, no es ir a tierras lejanas. Hoy decía el Papa León hace muy pocos días, la misión ha cambiado los límites geográficos. La misión comienza con nuestra familia, con nuestros vecinos, porque están cada vez más lejos. No se es misionero porque voy al África, o a Asia, o porque voy a Santiago del Estero, o porque voy de repente a otro lugar. Comienzo a ser misionero en mi lugar. Soy de alguna manera como responsable de contagiar, de transmitir aquello que hemos vivido. Si para nosotros la fe que hemos recibido, la fe que fue formándose en nuestra vida, la fe que nosotros tenemos la gracia de tener tantos recursos para ir renovándonos, si esa fe no nos lleva a contagiarnos, es una fe que comienza a languidecer. Lo que no se da, se va quedando, se enfría. Lo que no se da. La prueba es tantas comunidades que se han cerrado en sí mismos, como mirándose al ombligo, y que siempre son motivos de discordias y peleas. Cuando nosotros no tenemos la mirada puesta al más allá, es rápidamente que empezamos a picotearnos entre nosotros. Es rápidamente, ¿no? En los grupos, en las parroquias, las pequeñas sectores que se desconfían, que se pelean. Lo que nos da vida nueva es salir. Y ese salir, ese encontrarse, es sanador para nuestras comunidades. Es sanador para nuestras comunidades. Si no, corremos el riesgo de quedarnos solos, ¿no? Y nos vamos a quedar, como decía el Papa Francisco, peinando una ovejita cuando las 99 están afuera. ¿Cómo contagiamos nuestra fe? ¿Cómo la contagiamos? No hace falta de grandes prédicas. No tenemos que ser maestros, doctores en catequesis o en cursos. Son buenos y necesarios. Pero contagiamos nuestra fe con la vida de cada día. Y quizás un testimonio muy lindo, queridos hermanos, son los testimonios de nuestras comunidades. Y aquí nos tenemos que preguntar, ¿nuestras comunidades son acogedoras? ¿Son acogedoras? ¿O será que nuestras rocas internas repercuten de tal manera que en vez de acoger dispersan? Como diciéndole, pucha, con esto no voy a juntarme. Si no se aguantan entre ellos, ¿qué me ofrecen? ¿Qué me dan? Es como esa primera escena del libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Que se reunieron para rezar, para compartir juntos la vida, para celebrar la fracción del pan, para compartir los bienes. Y dice que Dios agregaba miembros a la comunidad, pero la comunidad era un testimonio vivo del amor, ¿no? Qué lindo pensar esto, ¿no? Todos tenemos una parte en esto. Evidentemente, los curas tenemos más responsabilidades, porque a veces somos los que por ahí no tenemos esa capacidad de congregar, de animar. Pero todos somos responsables para que esa fe de la que Jesús por ahí pregunta, ¿habrá fe al final? ¿Habrá fe de fe? Hoy también nos lamentamos
cuando a veces tantas comunidades que quedan más vacías. No nos alcanza esto. Necesitamos contagiar, necesitamos transmitir. Somos todos, ¿no? Estos años hemos reflexionado mucho, haciéndonos partícipes de esta misión. No es el sacerdote, no es el misionero, no es el catequista. Estamos como invitados a ser discípulos misioneros del reino de Jesús, todos, en nuestros ámbitos, en nuestras profesiones, en nuestras vocaciones, en nuestro estado de vida, estamos llamados a contagiar aquello que hemos vivido. Por eso es tan importante, por un lado, mantener viva la fe, buscar los recursos para que esa fe permanezca en medio de los avatares, en medio de las desolaciones, que permanezca viva en el Señor, para contagiarla. Imagino yo la crisis que habrá tenido la pobrecita María Antonia cuando le echaron a los jesuitas. Habrá dicho, ¿y ahora yo qué hago? ¿Qué hago yo? Se dejó contagiar por ese amor de Dios. Por eso fue su lema, ¿no? Quiero llevar el amor de Dios donde no es conocido hasta el fin del mundo. Y esa lo movió, ¿no? Ojalá que nos contagiemos con este espíritu, mis hermanos, en este tiempo de misión, ¿no? Compartirlo, ser felices y aquellos que se están acercando, ¿no? Recién decía el Padre Maxi, qué lindo ver una comunidad tan divina, con tantos miembros, con chicos, con jovencitos, con familias, con personas de distintas edades, ¿no? Qué hermoso es esto, ¿no? Sentirnos que estamos llamados a formar esta comunidad, el centro de Jesús, que nos llama permanentemente, ¿no? Que nos da su vida, pero no para que la quedemos nosotros. Necesitamos compartirla. Vamos a pedir, ¿no?, al Señor, a los santos protectores de nuestras comunidades, de una manera muy especial también a Mamantula, ¿no?, que ya fue proclamada por la Iglesia en Argentina, fue aceptada la petición de ser la patrona de las misiones, ¿no? La tenemos junto con Santa Teresita, con San Francisco Javier, por ahí el cura Brochero, pero Mamantula es hoy también patrona de las misiones de nuestra patria. Que tengamos ese corazón misionero, lleno de fervor, lleno de caridad, lleno de amor, lleno de capacidad de salir al encuentro, de ponernos al lado del que está sufriendo o de recibirlo en nuestras casas, en nuestras comunidades, para que se sientan incluidos. Que sean ellos los que nos ayuden y que renueven la fe y las comunidades de esta diócesis de Avellaneda de Luz. Muchísimas gracias.